Maestro. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien, donde fuese que estén viendo Nuevo Tiempo, canal de esperanza. Le doy la cordial bienvenida a Huellas del Maestro. ¿Cómo es tu relación con Jesucristo? A lo mejor esa relación no existe. Quizás es una relación muy lejana. Tal vez solo has escuchado historias acerca de Él. Nuestro objetivo es que conozcas al único Maestro, Jesús, mediante lo que Él ha podido hacer en la vida de las personas. En el Salmo 103, los primeros versículos de la Biblia nos dice lo siguiente: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Aquí nos dice que Él nos sana, Él sana todas nuestras dolencias. Ahora vamos a conocer a Moisés, un joven médico que, como todo joven, tenía muchos sueños por realizar. Al titularse en medicina, Moisés ejerció un año para ganar experiencia y después postular a la Fuerza Aérea de Chile. Pero en el intertanto surgió algo inesperado. Moisés se preguntó: después de tantos pesares, ¿me pasa esto ahora que estoy bien? ¿Por qué? Siendo médico, debió leer su propio diagnóstico. Pensó que moriría irremediablemente y que no iba a tener la fuerza para sobreponerse. Pero tal como apareció una anomalía en su cuerpo, Dios tenía preparado un camino para que su relación con Jesucristo renaciera. Bienvenidos a Huellas del Maestro. Hola, ¿qué tal, amigos? Nos encontramos aquí en la casa de Moisés para conocer su historia. Moisés es, como decía hace un momento, médico. Generalmente, sobre todo en nuestro país, cuando uno piensa en esa profesión, piensa que tiene un futuro asegurado, esplendoroso. Vamos a conocer la historia, si es así o no. Moisés, gracias por recibirnos aquí en tu casa. No, muchas gracias a ustedes por interesarse, digamos, en mi situación. Linda el fondo que tenemos con los pájaros aquí, sí. Muy agradable. Primero cuéntanos, Moisés, ¿cómo era tu hogar cuando niño? ¿Cuáles eran tus sueños, tus expectativas? ¿Soñaste con ser médico? ¿Cómo era tu hogar? ¿Qué hacía tu papá? ¿De dónde viene? No, en general mi hogar es un hogar de clase baja. Mi papá es soldador, mi mamá es dueña de casa, así que no había tampoco muchos recursos en la casa. Y yo nunca quise ser médico en verdad a futuro. Yo siempre pensé y siempre me gustó mucho la parte de la astronomía. Entonces yo, considerando un poco la posibilidad de tener un trabajo seguro, porque ni siquiera sabía cómo iba a ver en la PSU, entonces me metí a un liceo técnico, estudié programación en computación, nada que ver con lo que yo estudié al final. Y después cuando di la PAA en ese momento, en la PSU, me fue bien, pero yo quería estudiar astronomía en la universidad, entonces ingresé a la Universidad Católica y ahí ingresé primero al bachillerato para saber si iba a estar bien o no con los ramos físicos. ¿Qué te traía la astronomía? En general uno siempre es soñador, uno piensa que puede llegar a tocar las estrellas, ser alguna vez quizá un astronauta inclusive. Entonces, eso es lo que me encantaba a mí. La medicina nunca estuvo en mis planes, ni en la infancia ni en la adolescencia. ¿Cómo era tu relación o en tu casa la relación con Dios? Mis padres fueron bastante, fueron bastante llegados a la iglesia cuando yo era más pequeño. Yo lo acompañaba más que nada porque yo tenía que acompañarlo como buen hijo. Pero cuando yo estaba más en la adolescencia me alejé claramente del asunto de Dios. Yo siempre creí que había quizá un ser más importante, quizás que dominara un poco nuestras vidas, pero nunca le di la importancia y la relevancia, nunca lo necesité en verdad. Entonces, no percibía
una necesidad de depender de un Dios superior. No, nunca necesité digamos, de pedirle cosas a Dios en verdad. Como que podía hacer mi vida absolutamente en forma independiente. Autosuficiente. Claro, sí. Pero esto de explorar los cielos, la astronomía, tenía que haberte recogido en cierta manera y preguntarte, bueno, aquí tiene que haber algo que rija toda esta cosa. Claro, pero lo que pasa es que la astronomía y como toda la ciencia en general es como bastante ateo, se puede decir un poco la idea. Entonces uno se va más en la parte científica, en el Big Bang, en la forma en cómo se creó el universo y no pensar en que hubo un Dios creador, sino que todo se creó de tal forma como lo dicen los científicos. Así. ¿Cómo para un joven de clase baja, decías tú, entrar a la universidad? ¿No soñabas tampoco en tener la perspectiva, aunque querías estudiar astronomía? ¿Te cambió mucho el mundo? Además, bueno, conocido en nuestro país que la Universidad Católica es una universidad de prestigio, donde mucha gente de clase alta va y aspira a llegar. Muchos de quienes, bueno, quien gobierna hoy día en nuestro país es de esa universidad y mucha gente. ¿Fue muy chocante el cambio? También primera generación que entraba a la universidad. O sea, sí, por lo menos comparativo a como yo viví un poco la educación en el liceo, entré a la universidad, una universidad que, como usted dice, en general se caracteriza porque entra bastante gente de clase alta y uno al inicio siempre se encuentra un poco como perdido. No fui discriminado ni nada por el estilo, pero al inicio siempre cuesta primero entrar como dentro de esa esfera que es un poco más elitista. Pero tú puedes decir que, porque hay mucha gente, y quiero, antes de conocer tu historia real, hay mucha gente que a veces piensa y dice, bueno, porque mis padres no tienen recursos, porque estoy en un colegio no de élite, tú venías de un colegio además fiscal, claro, y además técnico profesional, no tengo la posibilidad de estudiar. ¿Eso es un poco un mito? Yo creo que en gran parte es un mito. Yo creo que todo depende un poco, sin tocar todavía el tema un poco de la ayuda divina. Si uno logra esfuerzo, si uno se compromete, uno puede hacerlo. Uno mismo se va colocando barreras y esas barreras son las que de repente uno le impiden seguir adelante, ¿no? Ahora, estudiar una carrera no es barato. Claro. ¿Postulaste a becas? Postulé a becas, tipo esas becas que cubren, digamos, el 100%. Y yo por el puntaje me fue bien, pero no alcancé a estar dentro de esas becas, así que después postulé a crédito. Y después a medida que iba estudiando, iba logrando becas por rendimiento y eso me iban acortando un poco el gasto. Pero en general yo igual tengo ahora una deuda que pagar todavía en la universidad. Claro. ¿Y qué pasa en ese año de bachillerato que pasamos de la computación, astronomía y de la astronomía a la medicina? Lo que pasa es que en general, como yo había estudiado en un liceo técnico, no conocía de ramo de física, biología y química. Entonces yo tenía la idea de estudiar astronomía, pero nunca había hecho un ramo de física. Entonces ingresé a bachillerato para eso y ahí me di cuenta que no le pegaba claramente ni a la física, que no era tu tema. No era mi tema. Y sin embargo, biología y química me iba súper bien. Entonces preferí orientarme en esa zona, sin tener claramente quizá una vocación de médico, pero como yo asumí que en ese momento el tema máximo de biología y química era ser médico, entonces inicié a estudiar medicina, como un desafío más que nada personal y no tanto quizás por vocación. ¿Y cómo fueron esos años de universidad? ¿Cómo te fue académicamente y, digámoslo así, socialmente? No, yo estoy bien agradecido, me fue súper bien, en un buen rendimiento, egresé de medicina con un rendimiento bastante bueno, logré buenos amigos que hasta el momento me siguen acompañando y que me acompañaron después en situaciones de mayor complejidad. Y en general fue, al inicio quizá un poco costó insertarse dentro del medio de una clase social distinta, pero después claramente ya éramos amigos todos igual al final de cuentas. Y cuando tú logras el título, porque una cosa es entrar a la universidad, otra cosa es estudiar lo que, como en el caso de medicina, y otra cosa es mantenerse y terminar. Claro. ¿Qué se siente cuando te termina una carrera que es prestigiosa, en una universidad prestigiosa, que te abre un futuro también muy amplio? No, fue una alegría muy grande, terminar un ciclo donde hubo de dulce y agrado, sufrimiento, pero en general es como terminar una etapa donde uno ve la recompensa, digamos, en sentido. ¿Hubieron momentos difíciles? Bueno? Claro, sí. Momentos inclusive, desde el punto de vista académico, yo repetí cursos inclusive. Yo nunca había repetido cursos en básica ni en media, así que en la universidad aprendí a repetir cursos, a sacarme rojo. También hubo momentos en que
por el mismo estrés del estudio y digamos, de lo pesado digamos, de estar constantemente estudiando y tener menos tiempo en la familia. Hubo roces también con mis padres, con mi hermana. Mi carácter cambió un poco, entonces yo en general era un poco más enojón y en general terminaba siempre en alguna pelea con mi familia. ¿Tú eres el único de los hermanos que entró a la universidad? Sí, soy el único de mi hermana. ¿Tienes hermana y Claro, tú? sí, sí. ¿Eres el menor? Soy el penúltimo. Ah, el Tengo penúltimo. una hermana menor que estudió gastronomía. Huellas del maestro. Y cuando tú terminas y comienzas tu carrera profesional, ¿cómo se vislumbraba tu futuro? ¿Cómo lo vislumbraba tú? ¿Cuáles eran tus sueños, tus deseos? Bueno, en un momento soñaste astronomía, ahora terminas tu carrera. ¿Y qué sueñas? ¿Qué estás pensando? Por lo menos yo quería seguir mi carrera en el sentido de ojalá lograr cada vez avances más bien en la parte académica. Mi intención siempre fue ingresar a la Fuerza Aérea, porque ese fue uno de mis grandes sueños cuando niño, junto con la astronomía, era poder ingresar a la Fuerza Aérea. Bueno, eso está más relacionado que la medicina. Claro, entonces yo dije, entonces estudié medicina, voy a aprovechar a través de la medicina, ingresar a la Fuerza Aérea. Entonces trabajé un año, mi idea era trabajar un año entero para adquirir experiencia, conocer un poco cómo es realmente ver pacientes en la vida real y a final de año postular para ingresar a ser médico militar, médico dentro de la Fuerza Aérea. Ya. ¿Lograste postular? Postulé, hice las pruebas de preparación, conversé con los comandantes, con los generales en ese momento y ya estaba prácticamente dentro. Es decir, tu futuro se veía muy bien. Estaba súper listo, digamos, el futuro mío ya. Dios seguía siendo alguien que estaba a un costado. Claro, siempre... No ausente, pero... Claro, o sea, nunca lo necesité, nunca estuvo dentro de un foco central en mi vida. Siempre fue como algo opcional, algo paralelo nomás. ¿Y qué pasa entonces en ese momento, Moisés? ¿Está todo ok? ¿Tú ya tienes claro? Y hay una noticia que quiebra todo eso. ¿Qué pasa? Fue una noticia bien dura para mí, para mi familia, para alguien que siempre fue sano, saber que te diagnostican un cáncer, que además no es un cáncer muy típico, que justo interrumpe todos los proyectos de vida que uno tenía planificados, en general es bastante duro. Ahí yo noté y claramente sentí un cierto abandono, se puede decir, de todos mis proyectos. ¿Qué se siente? A los 27 años tuviste tú... Con este futuro, ¿qué fue lo que primero se te vino a la mente? Que cuando entras a la sala del médico, no sé, a la consulta, después los exámenes, me imagino, no sé cómo te sentiste. Primero tuviste un problema de salud, fue una revisión. Es que en general comencé con alguna lesión en la piel que a mí me preocuparon, entonces yo consulté a especialistas y después de varios estudios, porque ni siquiera los especialistas sabían qué es lo que yo tenía, después de una biopsia de piel, yo leí la biopsia antes de ir al especialista. Médico, así que... Entonces yo me di cuenta al momento de leer. Estaba a 15 minutos de entrar a ver al dermatólogo, que él ya sabía el diagnóstico mío, y yo ahí sentí el peso del miedo, de la angustia. ¿Qué sentiste? ¿Miedo? No, yo sentí, al leer el diagnóstico, yo sentí que me iba a morir, que no tenía otra opción, otra vuelta. ¿Así de grave era? O sea, digamos, si uno ve el pronóstico de mi cáncer, igual es bastante alta la probabilidad de morir. Y además, como yo tenía en cierta medida un poco más de conocimiento por ser médico, uno nota la diferencia entre decirle a una persona, sabe, usted tiene un cáncer, pero tiene opciones, digamos, seguir adelante y vivirlo de verdad de uno. De sentir esa angustia de verdad de uno. ¿Y qué, fuera de miedo, angustia, qué pensaste? ¿Pensaste realmente que te podías morir, que hasta aquí había llegado? Y me imagino es una noticia muy dura para alguien que ha vivido tan poco, digamos, 27 años, claro. Me imagino tenías proyectos de familia, de cosas. ¿Te dieron ganas de morirte ahí mismo? No me dieron ganas de morirme ahí mismo, pero yo sentí que me iba a morir pronto, que no tenía quizás, o que no iba a tener la fuerza de luchar, o que no iba a tener la oportunidad de hacerlo, de que no iba a salir bien, digamos. ¿Se te ocurrió protestarle a Dios? Sí.
pese a que siempre estuvo, no fue un foco central, siempre tenía esa idea de que Dios estaba. Entonces yo pensaba, logré estudiar, pese a que quizá no tenía los recursos para hacerlo, logré salir adelante pese a todo el problema, ya tenía mi vida un poco ya planificada y que llegara justo ese golpe en ese instante es como decir, ¿por qué? ¿O para qué? Porque, claro, ¿Por qué me permitiste disfrutar esto cuando me lo vas a quitar todo un viaje? ¿Por qué no me hizo una vida distinta quizás? ¿Por qué en ese momento justo no lo entendía en ese instante? ¿Cómo reaccionó tu familia frente a la noticia? ¿Les contaste? Sí, además que justo en ese momento yo tenía también un poco mi carácter igual es pesado. Yo estaba enojado con una de mis hermanas, a la cual yo quiero mucho, entonces estaba distanciado de ella. Y ese momento tuve que decidir el decirle a mi familia, avisarle a todos, considerando que mis papás en general también son hombres añosos, entonces mi mamá tiene 70 y tantos años y mi papá tiene casi cerca de 70, entonces no iba a ser una noticia fácil de darle a ellos. Así que decidí ese mismo día reunirlo a todos y contarle ahí en la casa lo que pasaba. Y contarle de una forma un poco maquillada para que no fuese tan duro para ellos tampoco. Pero igual ellos, yo noté que claramente lo sintieron súper fuerte. Ver el llanto de mis padres frente a mí, igual fue duro, fue duro. ¿Y qué viene ahora posterior primero en tu proceso de salud? ¿Viene quimioterapia, operación? ¿Qué? Lo primero tenías que saber... ¿Tu cáncer cómo era? Explícanos un poquito en forma sencilla para que la gente lo entienda. Lo que pasa es que mi cáncer es un cáncer que se llama linfoma, un cáncer que es un cáncer a la sangre. Entonces no es un cáncer operable como habitualmente ocurre con otros cánceres. No era un tumor... No era un tumor sólido. Yo tenía solamente sólido unos nódulos en la piel, pero eso no se pueden sacar. Entonces, lo primero que tenía que hacer era saber cuán avanzado estaba mi cáncer. Entonces comenzaban todos los estudios de diseminación. Estudios de imagen, biopsia de médula ósea, proceder del compromiso y después de eso decidir si iba o no a radioterapia o a quimioterapia. Entonces me hice todos los estudios que, gracias a Dios, estaban normales. No tenía compromiso mayor que la sangre misma, que en general igual es un cáncer más o menos complicado. Y no había metástasis. Como claro, pero en general si uno lo ve en los tumores sólidos, que son los tumores que uno saca, siempre está primero la opción de cirugía y la quimioterapia es la última opción. Mi primera opción era mi última opción. Yo tenía que hacerme quimio. Si la quimio no resultaba, no tenía mucho más que hacer. Entonces tenía que partir. ¿Cómo fue ese tiempo de quimioterapia duro? No, fue duro. Lo que se ve realmente, o lo que cuentan un poco las personas que tienen cáncer es verdad. Digamos, la sensación de estar en quimio, los malestares posteriores, las náuseas, vómitos, mareos, en general eran bien molestos. Así que fue un periodo bien difícil. ¿Pero decidiste luchar hasta el final? ¿Decidiste hacer todo lo que había que hacer? ¿O en un momento te dieron ganas de dejarlo hasta ahí y, bueno, echarte a morir, como dicen uno? Cuando estaba con el diagnóstico reciente, yo decidí luchar por mi familia, no tanto por mí. Porque yo sabía que si yo moría, yo no iba a sentir nada más, pero mi familia iba a sentir un poco la pena. Y después, cuando ya estaba en quimio, claro, sentía ganas de dejar todo abandonado. Más que nada por el malestar que se siente realmente en estar en quimio. ¿Y en qué momento cambia la visión con Dios? Cuando me hicieron el diagnóstico, yo estaba alejado un poco de mi familia, o sea, alejado un poco de la iglesia. Mis padres comenzaron a motivarme a que yo volviera un poco a la iglesia, a visitarlo nuevamente, a ver cómo estaba. Y ahí comencé a sentir que, a pesar de que mi diagnóstico era un diagnóstico de muerte, comenzaron a suceder cosas lindas y cosas buenas en mi vida. Y ahí comencé a notar que como que había alguien efectivamente que me estaba ayudando. ¿Tú empezaste a sentir como que Dios estaba allí presente? ¿Sentiste la necesidad de buscar a Dios ahora? Sí. Quizá no quiero que se entienda como que fue una búsqueda desesperada, porque uno siempre cuando está en situaciones de riesgo como que busca a alguien a quien aferrarse. Sí. Pero yo ahí sentí la necesidad de tener a alguien en quien decirle, por favor, quítame un poco la carga que llevo en este momento. Y en general uno se da cuenta que no es una máquina al final de cuentas, que no es que todo vaya a salir bien, sino que uno es una persona común y corriente que pueden pasarle. ¿Y de qué manera empieza a percibir esa presencia, esa ayuda de Dios? En general comenzaron a suceder cosas bastante lindas.
Yo, por ejemplo, comencé a ir a la iglesia, encontré el amor de mi vida. En mi familia comencé a darme cuenta que las relaciones con mi familia también comenzaron a mejorar mucho. Mis estudios, que inicialmente los oncólogos, por ejemplo, pensaban que iban a ser mucho más complicados a manejar mi tratamiento, comenzaron a no ser tan graves, porque en general mi examen al inicio del tratamiento eran todos buenos. Entonces, como que hubo una cosa ahí que yo sentí realmente que no estaba solo. Ese amor de tu vida que tú mencionas, ella también te ayudó a regresar a Dios, a encontrar mejor ese Dios, porque por lo que tú me has contado, no es que estuviste muy cerca de él y te alejaste, siempre lo tuviste más bien no tan convencido de que Claro, era así. claro. Que en general, claro, ella fue un apoyo importante, porque como ella también era de la iglesia, entonces, obviamente en la cercanía que comenzamos a tener como relación de amigos inicialmente y después de pareja, ella también me iba motivando a ingresar un poco a la vida más cercana a Dios. Mirando hacia atrás, ya ha pasado más de un año de lo que te pasó, ¿crees tú que Dios fue fundamental? Sí, sí. O sea, yo noté que claramente Dios me tomó en sus brazos, se puede decir. Me ayudó a salir un poco de la situación negativa en que estaba y no solamente por el hecho de decirlo, sino porque en mi vida comenzaban a pasar cosas que a mí me hicieron darme cuenta que efectivamente que Dios estaba a mi lado. Si no hubieras tenido la enfermedad, Moisés, ¿crees que te hubieras dado cuenta de eso? No, no. Si no hubiese estado en la enfermedad, hubiese ingresado a la Fuerza Aérea, hubiese vivido una vida militar que quizás es un poco más atea, inclusive, un poco. Entonces probablemente me hubiese ido alejando cada vez más del camino de Dios y haber hecho una vida absolutamente no religiosa, se puede decir. En cierta manera como que agradeces lo que pasó para... Yo siempre, cuando de repente me piden dar mi testimonio en la iglesia o a personas, yo siempre digo que para mí el cáncer no fue un diagnóstico de muerte, fue un diagnóstico de vida. Que pese a que uno lo asocia inmediatamente a que uno puede morir, Dios me demostró que uno puede salir adelante y que fue claramente un nuevo renacer digamos, en la vida. En este momento, obviamente, ya tomaba la mano un poco con... ¿Cómo hoy día está tu enfermedad? En este momento está neutralizado. En medicina se dice que está remitido, así que en este momento no tengo rastro de la enfermedad. Tengo que hacerme los controles habituales que se hacen cada cierta cantidad de meses. Pero hasta el momento bien tranquilo, ya no necesito de medicamentos para combatir mi enfermedad y tengo que estar solamente en controles. ¿Y cómo es tu vida espiritual hoy día? ¿Cómo es tu relación con Dios? Mucho más cercana, mucho más cercana. Quizás no soy un feligrés, una persona 100% adherente, pero sí trato de orar siempre. Yo voy a la iglesia la mayor cantidad, digamos, todos los sábados y durante la semana la mayor cantidad de veces que tenga la posibilidad de hacerlo, por mi trabajo también un poco y por mi vida familiar. Ya tengo también cargo dentro de la iglesia, entonces también tengo ya responsabilidades que cumplir y en general mi vida se ha vuelto mucho más cercana a Dios, a notarlo un poco más en mi vida. Moisés, ¿qué le diría a alguna persona que tal vez está pasando lo mismo, está sintiendo esta lejanía de Dios? ¿Y qué le podrías decir ahora tú, con la experiencia que has pasado, el Moisés de hoy? Yo pienso que siempre cuando uno recibe una mala noticia, uno, especialmente noticias de tipo cáncer o enfermedades más o menos mortales, que uno piensa que está solo, que no va a tener ayuda de nadie más, que no hay mucha esperanza. Y uno, si se diera cuenta que siempre hay alguien al lado de uno, que siempre hay un padre que nos acompaña y que puede ayudarnos a salir adelante, es una motivación importante y hay que abrir un poco las puertas del corazón a darse cuenta que Dios siempre está a nuestro lado, que es solamente cosa de uno darse cuenta efectivamente de esa compañía. Así que lo importante no es desesperanzarse, que siempre uno puede en la vida luchar y lo más importante de todo es estar ojalá acompañado de sentirse y notar la compañía del Señor que a uno lo hace salir también de todos estos momentos malos que pueden suceder. Que un miembro activo de la medicina llega a decirnos al final, no somos máquinas,
es bastante decidor en cuanto al poder que Dios puede ejercer en la vida de nosotros, los seres humanos. Moisés, después de llevar una vida algo lejos de Dios, admitió ese poder. Aceptó que Jesucristo es el camino, la verdad y por sobre todo, la vida. Y al final, él pensó que iba a morir irremediablemente, pero no sucedió así. Y Dios le mostró que esa máquina perfecta que es el cuerpo humano necesita del aliento divino para vivir, para sobrevivir. Hácenos tu comentario, cuéntanos tu experiencia, escribiéndonos a huellas@nuevotiempo.cl o llámanos aquí a Chile, código 56 del país, 2 de la ciudad de Santiago, fono 284-4218. La invito ahora a que sigas en compañía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza. Y cuando te falten fuerza, sintonízanos. Cuando necesites una palabra de aliento, escúchanos. Aquí vas a encontrar lo necesario. Aquí vas a encontrar a Jesús. Nos vemos en el próximo capítulo de Huellas del Maestro. Dios te bendiga.